Cuando Francisco Hinojosa quiso publicar La peor señora del mundo, varios dictámenes en la editorial lo rechazaron. Sin embargo, el editor entonces, Daniel Golding, decidió publicarlo en el Fondo de Cultura Económica. Y no se equivocó. 20 años después, cientos de miles de lectores han dado el sí entusiasta a La peor señora del mundo y a otras historias que escribe Francisco Hinojosa. Antisolemne e irreverente, niños y adultos lo leemos con fascinación. Vamos a platicar con Francisco Hinojosa aquí hoy en Palabras de Autor en la Biblioteca de México José Vasconcelos. Acompáñenos. El edificio donde está actualmente la Biblioteca de México José Vasconcelos recibió el nombre de la Ciudadela porque se encuentra en la plaza del mismo nombre. Hace más de 200 años, este edificio fue terminado para la Real Fábrica de Puros y Cigarros de la Nueva España. Es por eso que una escultura de Jan Hendricks que refleja a una hoja de tabaco está en uno de los patios de este hermoso edificio. Más tarde, en los años de la independencia, el edificio se convirtió en cuartel y aquí estuvo preso José María Morelos y Pavón muy poco antes de su muerte. También durante la Decena Trágica, aquí ocurrieron algunas de las ejecuciones terribles durante el gobierno de Madero. Desde 1946, este espacio se convirtió en biblioteca, recientemente remodelada con bibliotecas de intelectuales, proyecto arquitectónico que recibió el nombre de la ciudad de los libros y la imagen. Entre los muchos patios y usos que ha tenido este edificio, ahora el arte es parte de lo que lo engalana. Tenemos un cuadro de Ángel Zárraga y en la ludoteca, en el espacio infantil, la obra de Magali Lara acompaña lúdicamente cada uno de los salones. Estamos aquí en Palabra de Autor, en este espacio juguetón lleno de libros, el área infantil de la Biblioteca José María Vasconcelos, y vamos a platicar con Francisco Hinojosa, a quien yo te voy a decir Pancho, porque siempre te digo Pancho. Bienvenido, Pancho Hinojosa, aquí. Gracias por la invitación, Mónica. Qué bueno que vamos a poder hablar de lo que has hecho, lo que haces, porque efectivamente una legión de escritores, no solo niños, sino adultos, te seguimos con fascinación. Pues gracias. Yo tengo en mis manos el libro más reciente de Pancho, El castigo de Lucas. El castigo de Lucas, un niño que reprueba en la escuela. Pero yo quiero saber que reprueba en la escuela y lo castigan. Y como son tiempos contemporáneos, le quitan el Facebook, ¿verdad? El Twitter, la televisión, y encuentra otras maneras de acercarse a su amiguita Celia. Por ejemplo, las cartas. Yo quiero saber qué tanto tiene que ver Lucas con Pancho Hinojosa niño. Bueno, ahí es un niño que reprueba 5º año de primaria. ¿Quién crees que reprobó 5º año de primaria? Yo. O sea, te ponían en rojito las calificaciones. Sí, y reprobé. Y al año siguiente me senté en mi banca de 5º de primaria, pero resulta que había como poco espacio en 6º y mucho en 5º, entonces me pasaron sin más. Eso mismo le pasa a mi personaje. Ahora, este castigo de Lucas, claro, en mi época no existía Facebook ni nada por el estilo, pero tiene que ver con otro tema importante, que es el coleccionismo. Yo soy un coleccionista que yo estoy abandonando, pero yo de niño empecé a coleccionar sellos postales, gracias a una influencia de mi padre. Y este libro se hace en colaboración de la editorial Nostra con un museo espléndido que hay en Oaxaca, que es el MUFI, el Museo de la Filatelia. Es un museo espléndido, único en México. Que habrá que visitar cuando vayamos a Oaxaca. De la Fundación Harpelú, que lo mantiene maravillosamente. Entonces, estos dos elementos, ¿no? Niño, castigo y cómo meter los sellos postales en el mundo contemporáneo. Ya los niños ya no conocen, las cartas no se escriben. No hay sellos, porque uno quiere ir al correo a conseguir un sello postal, ya no hay que ir al correo central, porque si no ya no existen. Entonces es algo que se está perdiendo. ¿Cómo hacer que unos niños escriban cartas? Es algo antinatural en estas épocas. Bueno, pues con este castigo hago que la madre le diga, ¿quieres seguirte comunicando con tu amiga? Escríbete una carta.
Y entonces empieza esa relación epistolar, que es otra cosa que tiene que ver conmigo. Yo tuve muchas relaciones epistolares. Yo tenía mi apartado postal y tenía una novia con la que yo me carteaba. Y claro, cada 15 días o cada 10 días recibíamos la respuesta. Era eso que era de México a León, Guanajuato. era ¿verdad? La expectativa de recibir el sobre, de abrirlo. Y ¿sabes qué me gusta mucho que acompaña el libro? Las ilustraciones de Ignacio Zárate Huízar, que según leía, él ha diseñado timbres postales, claro, ¿no? Otra cosa que llama la atención es en este cuento cómo lo epistolar tiene un largo aliento, diríamos, a diferencia del momento en que se acaba el castigo de Lucas y empiezan estos mensajes que son los mensajes instantáneos de ahora, que tienen sus virtudes, pero que son otra cosa, sin duda, ¿no? Claro, y queda abierta ahí la posibilidad de que les gustó tanto este intercambio epistolar que quien quita y se pueden seguir carteando, ¿no? Pero tú leías libros de niños, porque por ahí sé que el cómic, bueno, nuestra generación marcada por los cómics, ni siquiera les decíamos historietas, ¿no? No. Íbamos a comprar cómics. ¿Leías cómics o libros de niños? ¿Cómo eran tus lecturas? Pues en realidad eran solamente cómics. Sí leí, por supuesto, algunas cosas que me pidieron en la escuela, algún libro que apenas recuerdo, pero en realidad fui un consumidor de cómics de tiempo completo. Y creo además que el cómic es una de las mayores influencias en mi escritura. En una imagen de un cómic aparece un personaje, de ese personaje sale un globito y ahí caben 7 palabras. La octava no cabe. Y digamos que si yo pudiera definir mi estilo, es la octava palabra no cabe. Tengo que decirlo todo de la manera más resumida para que me quepa en el globito, ¿no? Esa es una regla, la octava palabra no cabe. Para mí ese es fundamental. Y por eso soy más bien cuentista y no novelista. Claro. Claro, estoy por publicar una novela muy cortita, pero me ha costado un trabajo el explayarme un poco más. Aunque por ahí dicen que Poesía eras tú, de la cual hablaremos más adelante, es una novela, pero ya vemos que la brevedad es parte de su asunto. Libros para niños, los cómics, y de repente, ¿qué te hace? Porque esta es la gran pregunta que casi nos hacemos todos. ¿Cuándo sabe uno que quiere ser escritor? ¿Cuándo, Pancho, qué libro lees de adolescente? Porque a lo mejor es ahí donde no nada más te quedas conforme con leer, sino aparte quieres juntar palabras y imaginar mundos, ¿no? Claro, pues bueno, el génesis es el siguiente. El primer libro que leí, el primer libro que me impactó, que me llevó a la lectura, fue Crimen y Castigo, de Dostoyevsky. Lo leí a los 16 años. Y además fue por puro azar. Un hermano mío lo ganó en un concurso de oratoria. Iba en primero de secundaria, era un libro poco apto para él. Y yo un día, sin nada que hacer, la tarde lo ojeé y al poquitito tiempo quedé atrapado en todas esas redes de papel en San Petersburgo, en el siglo XIX, con una usurera terrible a la que le hace la vida imposible a un estudiante. Bueno, eso me llevó así a adentrarme en la novela. Yo llegaba de la preparatoria, comía y me olvidaba de las tareas, yo quería leer. Y al terminarla, pues me quedó ese gran vacío que pues muchos hemos sentido al terminar esas grandes obras. Y en mi casa no había demasiados libros, pero sí había libros. Y empecé a leer. Empecé a leer mucho. Fíjate, de una manera casi muy simultánea a mi madre. Ella también se convirtió en lectora, no era muy lectora. Y juntos empezamos a Y entonces conversaban los libros. Y conversábamos. Hasta la fecha lo seguimos haciendo. ¡Qué maravilla! Y ese fue. Y de tanto leer, a los cuantos años dije, bueno, pues me gustaría escribir. Tenía muy poco tiempo de haberse abierto la librería Gandhi. Un año. Yo tuve una hepatitis. Y me eché 3 meses fabulosos en la cama porque leí una cantidad de cosas y me platicaban, no, abrieron una librería que es tal y tal, tiene café y dan conferencias y hay exposiciones de pintura. Yo en cuanto me levanté lo primero que quise fue ir a conocer la librería. Y ahí me encontré también con una serie de jóvenes en las mesas del café que escribían y me acerqué a ellos y vi que no le habían pedido permiso a nadie para escribir. Y dije, pues yo, ¿por qué no? Y claro, no lo hice en el café, lo hice en mi casa, pero empecé a escribir especialmente poesía. En cuadernos, a mano, claro. Primero, no habían, bueno, sí había máquinas. No, máquina mecánica, después sí, ya después yo era además muy obsesivo para la limpieza. Si me equivocaba en una letra, y otra vez no a meterla. Llegué a juntar así una buena cantidad de hojas que cuando las exprimí, pues lo que quedó de eso fue un libro que mi obra completa no tuvo lomo, tuvo que ser grapada. Oye, ¿y no tienes nostalgia del ruidito de la máquina de escribir? No, ya no. Ya no. Yo me acoplo ya todo lo nuevo. Pues sí, además ya con laptops y con cada vez todo más chico y menos pesado es una maravilla, ¿no? La Gandhi, la hepatitis.
Yo también tuve hepatitis, fíjate, es que somos generación que no había vacuna. Sí. Y qué maravilla lo que Gandhi también significó en la vida de los que vivíamos en la Ciudad de México, ¿no? Y te metes a estudiar filosofía y letras pensando que eso te va a hacer escritor, o tu deseo de leer te lleva a ser un estudioso de la literatura. Yo creo que era más bien como para tener una guía ordenada de lectura. Yo estaba leyendo, mi padre compraba de esos libros que salían en supermercados, bien editados, si no me equivoco, de Bruguera. Creo que sí, ¿no? Pero había ahí desde teatros de los siglos de oro, una biografía de Da Vinci, poesía de Becker. Y yo leía muy desordenadamente y mi idea fue sí meterme a estudiar letras para tener como una guía más ordenada de lectura. No me interesaba la academia, incluso terminé la carrera completa, empecé mi tesis y un día dije, no, yo no me quiero dedicar ni a dar clases ni a ser investigador, no me interesa. Hice una quema simbólica de unos cuantos libros y dije, no, adiós la academia. Lo he retomado un poquito ahora porque sí he hecho algunos libros de texto, actualmente algunos sobre literatura mexicana e iberoamericana, con la coautoría de Gonzalo Celorio, que eso me da también así como la posibilidad de descansar en alguien que realmente sabe. Claro. Pero no, la academia sí está muy lejos de mí. Pero qué fortuna para los lectores, para nosotros, que no te dedicaste a la academia, porque gracias a eso tienes más de 50 libros. Te podemos leer los adultos, podemos leer tus libros de niños con enorme gozo y podemos leer los libros que desde luego has escrito pensando en un público de otra edad. Entonces, pero ¿cuál fue ese libro de poesía que escribiste? Ese libro, me imagino, bueno, la poesía además siempre es como mucho más íntima. ¿Ese libro de poesía se publicó o se publicó antes tu trabajo para niños? No, el primer libro que publiqué fue una plaquetcita de 200 ejemplares hecha en prensa plana de la editorial de Juan Pascó, Martín Pescador. Sí. Incluso que yo colaboré y me iba a las tardes allí a planchar las páginas, mientras él tenía un grupo de música que se llama El Mono Blanco, maravilloso. Ay, sí. Que era comandado por Arcadio Hidalgo, que vivía entonces. Y él pues estaba dándole a su jarana todo el tiempo y ahí estábamos imprimiendo. Y algo que me gusta de esta anécdota es que él aprendió a leer muy tarde, a los 80 y tantos años. Y de pronto leía algo y le sonaba un octosílabo y componía sobre eso, en hojas de papel estraza, componía alguna pieza. Y de ese libro que publiqué, que se llamó 3 poemas, sacó un verso que le gustó que dice de amores y extrañamientos. Ay. Y su versión de la guacamaya tiene que ver con ese verso. Entonces, ¿sí? bueno, fue una cosa también que me pareció como una medalla el haber publicado ese libro y tener haber inspirado con un solo verso una pieza así, ¿no? Tener complicidad. Lo que veo es que has contagiado lectores. Digo, ya sabemos que contagias lectores porque incluso parte de lo que haces, además de escribir, es realmente también promover el gusto por la lectura. Sí, claro, sí estoy mucho en escuelas, en centros, en muchas partes. Estoy muy en contacto con los lectores, tanto niños como adultos, ¿no? Y tú dices que los niños son lectores exigentes. O sea, que no hay que tratarlos, porque a veces se han asustado de tus libros en un principio, ¿no? Como tu irreverencia. Por ahí comentábamos que a algunos padres no les gusta que la peor señora del mundo, que ya hablaremos de ella, sea una especie de antimamá, ¿no? Y eso les fascina a los niños, ¿no? ¿Cómo haces? ¿Dónde está el truco de esta complicidad? ¿Pancho se vuelve niño otra vez cuando escribe para niños? Sí, yo creo que sí, me dirijo muy especialmente al niño sin pensar en la aprobación del padre, qué es lo que realmente le puede gustar a un niño. Y por supuesto, parto de que los niños son crueles, son juguetones, les interesa mucho el juego, les gustan las palabras. Y a partir de eso, pues puedo crear historias que ciertamente a veces no son bien vistas por el mundo adulto, censor, por cierto, y agarrar una complicidad con el lector de esa edad. Y sí pienso que son exigentes, porque una historia que a un niño no le gusta, le empieza a leer, y si no le gusta, la deja, y hay cosas más importantes en la vida que leer un mal libro, o un libro que no le interesa, claro, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido son muy exigentes, creo que leen más y mejor que los adultos, ¿no? Mira, fíjate, nos está acompañando el ensayo de la Orquesta Sinfónica Juvenil que dirige Sergio Cárdenas. ¡Qué sabroso! Pues ¿no? Para mí me parece buen fondo musical. Tener un fondo así claro, me parece espléndido para una entrevista. Además, estar en este corazón de la Ciudad de México. Las percusiones además, ¿no?, se sienten aquí, nos hacen vibrar. ¿Has escrito algo que tiene que ver con la música? Bueno, escribí un guión para una ópera. Ah. Escribí la segunda parte de un guión. La escribimos entre Eliseo Alberto, que es el cuento original, es de él,
escribió la primera parte de la ópera. Yo escribí la segunda parte, una ópera que se llama Sal si puedes, una historia de amor, guerra y anchoas, que compuso Daniel Catán, que en paz descanse. Y fue una gran experiencia de estar platicando y poniéndome de acuerdo, y porque yo no soy músico, yo no distingo un do de un re, sin embargo soy melómano, siempre he sido muy melómano, ¿no? Fíjate qué maravilla. A ver si ¿tú crees que algún día se pueda volver a tener la experiencia de escucharla? Yo espero que sí, porque se estrenó en Houston, tuvo 4 o 5 funciones y no se ha vuelto. Y es una obra que costó mucho dinero, fue un montaje muy, muy caro. Un esfuerzo grande, ay, ojalá que sí. Y además una ópera bufa, que eso tenemos de pronto poco, fueron escenas muy serias. Y esta es una época de una ópera con mucha picardía y con muchos elementos que pueden divertir a un público como el mexicano. Y de la ópera nos vamos al comienzo. ¿Cuándo escribes tu primer texto para niños o cuándo lo publicas? ¿Cuándo tocas lo que ocurre? Esto que nos contabas, los niños lectores como lectores muy honestos, muy sinceros. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Con qué libro, Pancho? Bueno, la historia es que yo no quería dedicarme a escribir libros para niños, yo quería escribir poesía. Esa poesía poco a poco se empezó a hacer más narrativa y algún día escribí un cuento y me encantó escribir ese cuento. Lo disfruté mucho, ese momento de escritura, y además lo pude compartir con amigos y también vi que tenía un sentido. Se reían seguro, sí, Pancho. Sí, y estando dentro de la carrera me empezaron a pedir esa obra negra que hacemos los prospectos de escritores que estamos apenas estudiando, que es hacer reseñas para revistas, para periódicos, y se fijaron en mí algunos editores de la extinta editorial Novaro y me dijeron: nos gusta cómo escribes y te queremos pedir una chamba. Y la chamba es que nos hagas unas adaptaciones de leyendas de la época de la colonia, de mitos de la creación prehispánicos, para que sean leídos por niños de unos 10, 12 años. A mí me pareció un trabajo profesional. Si yo quería ser escritor, pues hacer adaptaciones también forma parte de eso. Claro. Me pagaban bien. Entonces hice estos 2 libros. Uno se llamó El sol, la luna y las estrellas. Por cierto, muy bellamente ilustrado por Francisco Toledo. Y se tradujo al zapoteco, además, este libro. ¡Qué bonito! Después el otro se llamó La vieja que comía gente. Los libros, este último tuvo un reconocimiento importante. Y les fue premio también, IBI, ¿no? Que además... sí, como la selección de IBI. Sí. Y les fue también a estos editores que decidieron hacer otra serie de 6 libros con cuentos originales para niños más o menos de la misma edad, y cada uno de ellos tenía que estar ubicado en determinada época de la historia de México. A mí me pidieron que escribiera sobre la primera mitad del siglo XX. Teníamos como asesor de historia don Luis González y González, nada más. ¡Ay, qué maravilla! Y bueno, yo me metí a estudiar la época, creé a mi personaje, escribí el cuento y lo entregué más o menos a tiempo. Los editores se lo dieron a leer a los niños, y estos niños, su opinión fue: a lo mejor sirves para bailar ballet, pero como escritor no la haces. Imagínate, además aparecía Vasconcelos en el cuento, yo no sabía dónde tenía la cabeza, ¿no? Me regresé a mi casa, dije: lo tengo que volver a escribir. Me quedé con el personaje, un personaje que vende periódicos en el centro de la Ciudad de México. Con eso me permitía que pudiera dar las noticias, situarme en la época y que fuera de una manera natural. Volví a escribir el cuento, lo volví a entregar y los niños me dijeron: ahora sí me gusta. Y ese primer cuento se llamó A golpe de calcetín. Aquí, ¿verdad? Aquí anda. Una de las versiones, Pancho, sí, ¿no? Primero lo editó Novaro, después lo editó la Secretaría de Educación Pública y desde hace ya muchos años está en el Fondo de Cultura Económica. ¿Y de alguna manera esto definió que sí quería seguir escribiendo para niños? Todavía no. Todavía para mí había sido un trabajo que me pidieron y yo lo hice. Siguieron otros 2 trabajos a solicitud del editor para la Secretaría de Educación Pública. Uno fue Cuando los ratones se daban la gran vida y otro, Joaquín y Maclovia se quieren casar. Que lo tenemos. Estamos en una biblioteca, tenemos que tenerlo. Sí. Y que además era un convenio que se hizo con el Archivo General de la Nación. Entonces sacaron un paquete de ahí y nos entregaron una serie de tarjetas postales de 2 enamorados, Joaquín y Maclovia, Guanajuato, 1909. Y a partir de eso pues nos dijeron: ahora nos faltan las letritas, invéntate la historia. Bueno, y ahí a partir de eso salió Joaquín y Maclovia se quieren casar. Y después de varios años, cuando escribes La peor señora del mundo, que estamos hablando de 1992, ¿verdad, Pancho? ¿Te cambia la vida? Digamos, habías tenido lectores, pero La peor señora del mundo empieza a tener... Yo me acuerdo de leérselas a mis hijas cuando eran muy pequeñas, de usarla para dar talleres y estar fascinada. Y sé que celebraste los 20 años
con bombo y platillo. Y hay un cambio, digamos, hay una sensación de esta magnitud de los lectores que te acompañan, porque finalmente es una complicidad, una compañía, ¿no? Bueno, el primer libro que escribí porque se me pegó la gana y porque yo dije, sí, creo que sí tengo pluma para dirigirme a los niños, fue La fórmula del Dr. Funes. Sí. Yo le había regalado a mi hijo un telescopio. Digo que se lo había regalado a él, pero en realidad era para mí el telescopio, porque al que le interesaba ver la luna era a mí, y que además me costaba trabajo localizarla. Y finalmente él, cuando veía que no pasaba nada en la luna, empezó a usar el telescopio para otras cosas, como por ejemplo de bat, para pegarle a la pelota. Era un poco Entonces caro vino el la bat. historia, sí, la historia de un niño que le regalan un telescopio y con ese se mete a ver qué sucede en el edificio de enfrente y se encuentra un viejito haciendo cochinadas porque está metido en una licuadora un ratón hecho cachitos, lagartijas y no sé qué tantas cosas para crear una fórmula para hacerse joven. Y por cierto, hago el comercial, se acaba de filmar, se acaba de terminar la filmación de este libro hace unos cuantos días, hace unos cuantos meses. ¿En animación? Con actores. Con actores. ¿Un largometraje? Un largometraje dirigida por José Buil y producido por Marisa Sistach. O sea, sí, que lo veremos en algún momento. En algún momento quedará listo. Que te felicito. Sí, gracias. Debe ser muy curioso tu imaginación, además tu complicidad con ilustradores y luego la complicidad con los cineastas. Sí, y ver eso que está actuando, algo que yo imaginé. Bueno, sí es algo que me ha gustado mucho, una experiencia distinta. Qué bueno que nos lo adelantas. Sí. Y entonces haces bien la diferencia. Libros que habían sido un poco encargo y que eran parte de tu formación. Y después un libro por el gusto de contar una historia, porque tienes el motivo, y entonces ya te lanzas por ese camino de la libertad creadora, ¿no? Sí, la verdad es un libro que yo disfruté tanto la escritura, que también dije, esto ya me está gustando el dirigirme a niños, ¿no? Después le siguió otro que es Aníbal y Melquiades. Sí. Y simultáneamente salieron al mismo tiempo La fórmula del Dr. Funes, La peor señora del mundo y Una semana en Lugano. Quizá que son tres de los libros que he escrito que más se leen, ¿no? Sí. Y salieron los tres el mismo año, en 1992. Fue como un año sí, histórico. Y todos, o sea, yo desde que hablaste de lo de Toledo, ilustrado por Toledo, hablamos de Ignacio Zárate Huízar como ilustrador del libro más reciente, pero muchos de tus libros han sido ilustrados por El Fisgón, por Rafael Barajas. Y por ahí yo leí que comentaste que incluso ya estabas escribiendo pensando en cómo los iba a ilustrar El Fisgón. Esta manera de trabajar que no se da cuando escribes para adultos. ¿Cómo es? Cuéntame cómo es trabajar con un ilustrador. Pues bueno, no es que trabajemos juntos. No. Incluso él ilustró mis primeros dos libros, Aníbal y Melquiades y La peor señora del mundo. Y yo no lo conocía, lo conocí después. Un año después salió otro que se llama Amadís de Anís, Amadís de Codorniz. Sí. Es un libro que escribí pensando en mi hijo, que comía demasiados dulces, y yo le decía, te vas a convertir en un niño de dulce y te vamos a comer. Finalmente terminé escribiéndole el libro, lo ilustró El Fisgón, y años después El Fisgón conoció a mi hijo y se dio cuenta que lo había dibujado muy parecido. Esta es una manera también que tenemos de él sabe leer perfectamente lo que escribo, y además no solo eso, sino hacer también su propia obra, él tiene como su propio camino dentro de mis propios libros. Vaya, en uno que se llama Mi hermana quiere ser una sirena, la ilustración que los hace son collages de papel que él mismo crea. Qué lindo. Tiene una serie de citas a pintores como, no sé, Chagall y Picasso y etcétera. Eso no está en el libro, pero puede hacerlo. Está de crear su propio camino. Entonces es algo que me gusta mucho, esta complicidad que tenemos. Y esto que decía, ya imagino, cuando estoy escribiendo algún libro, los imagino dibujados por El Fisgón. Ay, pues qué maravilla. Y incluso La peor señora del mundo, esta cara de La peor señora del mundo ya es inseparable de la que leemos cuando imaginamos, ¿no? Es genial con estos ojos. Sí, y es un personaje que cautiva mucho, de hecho porque lo he visto representado en obras de teatro muchas veces, pero he visto a muchos maestros, padres y niños que se disfrazan del personaje. Y maestros hombres, ahí están con los pelos en las piernas, entonces, pero les encanta disfrazarse de la peor señora del mundo para hacer animación con el cuento, ¿no? Hacen concursos de disfraces de la peor señora del mundo y participan niños y niñas por parejo. Es un personaje que cautiva mucho, ¿no? ¡Qué dicha! Y creo que eso tiene que ver con la magia del Fisgón, ¿no? Bueno, el texto y el Fisgón, o sea, juntitos, ya inseparables, ¿no? El uno del otro.
Y a veces te presentan niños, o sea, estos niños lectores que tú dices que son exigentes, pero como son exigentes y abandonan los libros si no les interesan, cuando les gustan, obviamente son deliciosos. Te han presentado en esta siempre solemnes actos de presentación. Tú has roto a veces el formato y los niños presentan tus libros, ¿no? Sí, hace 15 días en Tijuana, una niña maravillosa narró completamente una de las historias de uno de mis últimos libros, el manual para corregir a niños malcriados, de una manera realmente tan bien, me quedé muy sorprendido. Y sí, con alguna frecuencia son niños lectores, niños muy vivaces los que hacen la presentación. Cuéntanos de qué se trata Manual para corregir niños malcriados. Bueno, ¿Corrige, sirve? Es una idea que surgió a partir de un manual que me regaló me dio mi editora en SM, Laura Lecona, y me mostró un libro escrito yo creo que por un cura de nombre Pallavicini, que hablaba sobre los deberes de los niños, los deberes para con sus padres, para con Dios, para con la sociedad, para con sus maestros. Y este escritor ponía casos, así aquel niño que de pronto desobedeció a sus padres y contaba historias terribles, ¿no? Les pasaba lo peor, ¿no? Este libro no tiene nada que ver con eso, pero sí fue fuente de inspiración. Entonces me imaginé que yo de tanto estar en contacto con niños, de tanto escribir para ellos, me he convertido poco a poco en un especialista en niños y los padres y los maestros me llaman para que los ayude a corregir conductas como los niños que no comen frutas y verduras, que se portan mal con los animales, que se hacen pipí en las albercas, que se comen los mocos, que no se bañan. Y yo ayudo a esos padres con estrategias y con técnicas, pues también de choque, para que los corrijan, ¿no? Claro. Es un manual que digo que está escrito para los padres y que no se lo muestren a sus hijos. Pero bueno, por supuesto, ya sabemos quiénes son los lectores. Qué maravilla. Y por ahí me decías que ahora vas a escribir uno para adultos. Claro, pues los niños también me tienen que llamar y decirme por qué crees que nada más los niños nos portamos mal. Hay papás que son terribles, como mi mamá que me lleva todos los días a la escuela. Pues qué bien que te lleva a la escuela. Sí, pero me lleva en pantuflas y bata, despeinada, y además se baja del coche y me entrega en la puerta. Me da pena. Pero ¿cómo corregir a una señora así o otro que no le da el paso nunca a los peatones, etcétera? Hablamos de tus cuentos para adultos, de esta experimentación. Álvaro Enrique te llama el más original de tu generación, de alguna manera transgresor. Propones otras formas para un género tan canónico como es el cuento, ¿no? Hay que escribir una historia, tiene que tener un clímax y pareciera que no se puede desbordar. Y tú desbordas el cuento como nos lo has demostrado. Y aquí tenemos uno de los libros más recientes, ¿no? El Tiempo Apremia, publicado por María, esta editorial tan bonita, ¿no? Que además les da una camisa. Ay, me encantan estos juegos que hace con la vista del libro. Cuentos sin duda irreverentes, fascinantes, divertidos, con personajes que tienen que ver con lo sórdido, ¿no? Sí. ¿Cómo salta Pancho Hinojosa de escribir para niños? ¿Cómo vas contrapunteando? Pues están para mí muy ligados, porque quizá el puente que hay entre ambas cosas, yo creo que tiene que ver con el juego y con el humor. Eso sí, ciertamente en el caso de los libros para niños hay que respetar un orden cronológico, una estructura normal. En cambio, cuando puedo escribir para adultos, pues se pueden romper todas las estructuras y crear nuevas formas de decir. Esto que mencionabas acerca de cuentos, que son como un listado, son cuentos escritos en 100 capítulos, tengo 4 cuentos de ese tipo, tiene como otro sentido más también. Con eso quiero decir que yo soy más un cuentista que un novelista. Ese primer cuento que escribí, que se llama Informe Negro, en su primer capítulo dice: agoté la Constitución y el Código Civil, como no encontré nada que me lo prohibiera, me autonombré detective privado. Eso en manos de un novelista se transforma en ¿cuántas páginas? Sí. Muchas, ¿no? Es más, he hecho ya el ejercicio. Dije, voy a meterme en la cabeza de un novelista y este primer capítulo lo voy a escribir en 15 páginas, o en 10, ¿no? Y claro, no me reconozco a mí mismo, yo tengo que seguir enunciando nada más las cosas, pero es un ejercicio que hago conmigo mismo para decir cuándo puedo escribir yo una novela y cuándo podré escribir yo un cuento, ¿no? Claro. Acabo de hacer el intento de escribir una novela, todavía no sale, ya la terminé. Larga, ahora sí, largo aliento. Tiene 100 cuartillas, pero es novela, digamos, claro. Ya puede llamársele novela, ¿no? Sí, o sea, los personajes se transforman y pasan muchas cosas.
Eso es lo que yo intenté. Dije, lo voy a hacer como una novela, debe ser. Pero no me gustó. La terminé hace ya unos cuantos años. No me gustó nada porque no soy novelista. Entonces empecé a meter otra serie de juegos. Este es una especie, parte, digamos, de una idea de Harry Potter. En vez de una escuela de magia y hechicería, hay una escuela de sexo y prostitución. Es una especie de Harry Potter porno, digamos. Me metí con eso y claro, hay una intriga, hay un asesinato, pero nunca puedo resolverlo de una manera adecuada. Le empecé a meter otra serie de cosas, ¿no? Ya está ahí presente Kafka y García Márquez y Miguel Ángel Asturias y muchos escritores franceses están metidos ahí y están vulnerando esta historia, que ya no es una novela, una novela tradicional, es otra cosa. Hay un acta judicial de pronto ahí metida en medio de la nada. Y creo es un experimento. Otra vez, creo que participo más de un juego, que eso es más un juego que una novela o una forma cerrada, ¿no? Es que a ti te gustan también mucho los registros, los diferentes registros del habla o de los escritos, ¿no? Pienso en un cuento que hay aquí en El tiempo apremia, ¿no? Que es como la forma de cómo se levanta un acta, ¿no? Se hace constar. Incluso no hay ni puntos, ¿no? Todo es una larga parrafada, digamos, con este léxico, como el oído registra muy bien y utilizas el lenguaje de manera, por otro lado, divertidísima, ¿no? ¿Te gustan estas exploraciones, no? Sí, por supuesto, porque además se tiene que decir se está contando una historia terrible ahí. Sí. Pero no hay pie para un comentario, no hay pie para los sentimientos, no. Es nada más la historia tal cual la puede ver alguien que se dedica a las leyes. Finalmente, entre un abogado y un escritor, ambos el lenguaje es fundamental. Nada más que para uno tiene que ser denotativo y para el otro connotativo, ¿no? Y eso es lo que la diferencia, y por eso me gusta hacer estos juegos. No es la primera vez que lo hago. En esta novela también existe un acta judicial. Sí. Y me gusta hacer estos juegos, ¿no? Otro libro que también tiene que ver con este lenguaje de leyes es este de Poesía eras tú. Sí. Que se inició gracias a que alguna vez tenía que hacer una carta poder. Yo la tengo capturada en mi computadora porque cuando las necesito las imprimo y ya. Pero leer una de esas cartas y saber todo lo que estás cediendo amplia y cumplidamente a quien le das, bueno, es demasiado, ¿no? Entonces me imaginé qué sucedería si un tipo le quiere dar a su novia o su amante una carta poder. ¿Por qué hacerlo de una manera tan fría, tan formal y no de una manera amorosa? Entonces fue un experimento para mí que me divertí mucho. Lo guardé en mi computadora, seguramente lo iba a tirar. Pero en algún momento tuve que participar en un encuentro de escritores en San Luis Potosí y al final nos pidieron a todos los participantes que teníamos 3 minutos para cerrar el ciclo del encuentro. Y bueno, los poetas no tienen problema. Había un autor de minificción que podía haber leído su obra completa en 3 minutos. Pero los cuentistas y novelistas, pues no. Yo me acordé entonces de este poema, entre comillas. Lo copié en una hoja de membretada del hotel, lo leí. Y tuvo buena reacción por parte de algunos colegas, alguien incluso me pidió el manuscrito. Y ya de regreso a mi casa dije, ¿y quién es ella? Y ahí empezó esta, que también calificada como novela, sí, en verso, ¿no? Yo me divertí muchísimo, Pancho. Esta señora que tiene una porqueriza, ¿no? ¿Se dice así? Sí, donde tienes a los... sí. Pues, sí. Y le escribe el marido que le llama Amasia, además, y se vuelve diputada, ¿no? Hay siempre muchos diputados en tus textos, ¿verdad? Hay esta mirada crítica sensacional. Y cómo me reí yo con este personaje hablándole, queriendo ser poeta, ¿verdad? Hasta su corrido tiene. Sí, hasta haikus. Hasta haikus. ¿Por qué no? A mí me gustaría, así como ese día que leíste, que nos leyeras uno de los poemas que el personaje le dirige a su mujer, ¿no? Con gusto, ¿Sí? ¿Compartimos con gusto. uno con el auditorio? Claro que sí. Pues precisamente que se llama Legisladora. Dice, supe, amor mío, que ganaste un puesto de elección popular. La felicidad me embarga por ti y por tus electores, y gracias a que te conozco, sé que legislarás con entrega y valor, para que los votantes se sientan representados. Olvida por un rato las tareas domésticas, que para eso soy tu pareja, y concéntrate en la comisión legislativa que te asignen. Escucha demandas ciudadanas, asiste a las sesiones, sube a la tribuna, pronúnciate, escucha al presidente de tu bancada, sé tú misma y sobre todo legisla, 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 que para ello
que por ello nuestra cama no sentirá un vacío todas las noches que veles legislando, que por ello te pagarán un sueldo y te darán bonos y viajes y celulares y choferes, y trata, mi amor, de no corromperte, trata de ser honesta, porque tú, diputada, mujer de leyes y convicciones, abogada nuestra, eres nuestra voz en el Congreso, aunque yo no haya votado por ti. Perdóname, pero nunca pensé que llegaras a ganar. Pues este es el personaje. Ay, sí. Y además él tiene que ir a una marcha, ¿verdad? Contra los legisladores, por ahí nos enteramos y le pide disculpas. Y hay un tercer personaje, ellos son porqueros. Entonces este cochino está brincando, no solamente en las relaciones de pareja de ellos dos, sino en las relaciones públicas de ella como funcionaria pública, bueno, como legisladora, ¿no? Y este todavía no lo hemos podido ver así como escenificado, porque me lo imagino muy sabroso, como lectura, como la que nos acabas de hacer, porque ahí también hay un guiño con la poesía, ¿no? Con esta solemnidad de la poesía, porque aquí hay una poesía narrativa relajada el personaje también quiere ser poeta, ¿verdad? Y ya lo presenta como el poeta, pero no ha escrito poesía, ha escrito esto, ¿no? Sí, él se cree poeta y cree que es amor, que son cartas de amor, y es todo lo contrario. Sí. Y te divertiste, ¿no? Me divertí de verdad mucho. Fueron como 3 meses que la pasé muy bien. Hay cosas que se quedaron fuera, por supuesto, pero fue un trabajo que a mí me gustó mucho hacer. A veces veía el teclado y yo me decía, no te atrevas, y pum, no, se atacaba el teclado. Y como suele suceder en muchos de los cuentos que he escrito para adultos, termino matando. Yo soy un asesino literario terrible, ¿no? Pocos cuentos tengo en los que no haya muertos, ¿no? Y aquí, por supuesto, pues no podría ser la excepción. Igual en El tiempo apremia, la que ya va a conocer al amor de su vida, o creemos, alguien le va a hacer caso y no hay salida, ¿verdad? Sí, no hay muerte y suicidio. Y luego este juego muy interesante en El tiempo apremia, casi como estas canciones de niños que dice, estaba fulanito, no sé qué, estaba menganito, y casi se va haciendo como estos cantos y luego ya están todos juntos, ¿verdad? Sí, es una especie de visión caleidoscópica de una realidad y que además es una especie de manera de decir había una vez. Pero lo tomé muy específicamente de estos cartones de Gis y Trino, estos maravillosos moneros, que empezaban siempre así sus santos, ¿no? Estaba un día el Santos metiendo pollitos en la licuadora, cuando los zombies de Zaguacho, estaba un día pasando cuando sucedió esto otro. Eso fue lo que tomé como referencia y empecé a hacer este collage, este caleidoscopio, con una realidad bastante dura para México, que nos da como una especie de perfume, de aroma, de momentos que no queremos volver a vivir, ¿no? Igual que el que abre y el que da título, El tiempo apremia, estos compradores del país, ¿no? Ay, es sensacional. Pues es que fue un cuento que yo escribí cuando Vicente Fox salió electo, todavía no entraba, pero yo me imaginé qué pasaría en un país manejado por un empresario. Y aquí, claro, pues puse a 2 empresarios que compran un país y lo manejan como tal, ¿no? Y bueno, esa era un poco como la y me idea, encanta, ¿no? Cuando el presidente dice, no se puede porque la Constitución no lo permite, y ellos dicen, pues venda la Constitución. También, y la bandera. Y los héroes patrios los compramos todos, ¿no? Estoy segura que quienes no hayan leído a Pancho Hinojosa se van a divertir mucho. Estos cuentos que reflejan tu beta humorística, tu beta de hacernos ver porque finalmente la literatura nos hace ver la realidad, la vida cotidiana, pero con el humor, que yo creo que es un arma absolutamente deliciosa para encarar lo bueno, lo dulce y lo amargo, ¿no? Un arma y una especie de escudo también, para protegerte, digamos, de toda esta realidad de la violencia, de la muerte. Quizá mi principal escudo y arma al mismo tiempo es el humor, y con frecuencia ese humor más bien negro, ¿no? El humor, pero también la adversidad. Decíamos que era un arma de supervivencia, una manera de capotear. Sin embargo, tú, cuando el temblor del 85, dirigiste una revista, un proyecto muy interesante, Biombo Negro. ¿Hay algo de eso, Pancho? No. En el 85 me tocó trabajando en Tabasco, en Villahermosa, Tabasco. Yo no estuve en México. Y poco después sí me integré a un grupo de escritores, dibujantes, moneros, que crearon este proyecto a partir del terremoto del 85. Ellos vivían en Tepito, Felipe Ehrenberg y Lourdes Hernández, y trataron de organizar a la comunidad ahí para que comieran los que se les habían caído casas y empezar a tener relación con estas personas dolientes que habían tenido pérdidas terribles
Y su manera de hacerlo fue creando un taller de literatura policíaca. Ah, qué divertido. Y al principio fue taller y después, bueno, los textos que hacer con ellos y crearon una revista que es Biombo Negro. Yo me integré tiempo después, pero es un proyecto que me pareció realmente que es algo que todavía tiene que hacerse mucho. Y quizá en eso los escritores podemos colaborar de alguna manera. Este país está lleno de muchos dolientes, parientes de todas estas víctimas, padres, hermanos, amigos, y quizá una manera de sacar ese dolor sea a través de la palabra escrita, ¿no? Claro. Y Migraña en Racimo. Migraña en Racimo también es un libro donde precisamente hablas de la enfermedad, porque tú eres, se dice migrañoso. Migrañoso, sí, migrañoso, hortoniano en este caso, porque la migraña en racimos es un tipo de migraña muy rara. Consiste en una serie de ataques. El principal es el dolor de cabeza de la mitad del cráneo, pero que te pueden dar 6 o 7 ataques muy agresivos en un día, y eso a lo largo de 2, 3 meses. Es algo enloquecedor. Y yo lo sufrí durante muchos años. Había escrito algunas cuantas cositas, y en algún momento Mauricio Ortiz, que fue mi editor, me platicó de esta colección que estaba creando, que era una colección de enfermedades, pero escritas por los pacientes, no por los médicos, no esta cosa especialista, sino quien había padecido esta enfermedad. Y para mí era una deuda. Yo tenía una gran cantidad de cosas en la cabeza para narrar esto, y digamos, es una especie como de autobiografía del dolor, ¿no? Sí. Y algo que podría decirte es que quizá yo terminé de escribir ese libro y las migrañas no han regresado. Eso tiene ya cerca de 9 años. Y no regresaron. Yo pienso que puede haber sido el hecho de haber escrito el libro, que puede haber tenido con esta remisión, que espero que sea total y definitiva, ¿no? Qué maravilla. Incluso acompañará a muchos, yo conozco mucha gente que padece migraña, su lectura acompañará a muchos de manera también, ojalá. Y específicamente las migrañas clásica y común son muy distintas. Sí tienen este aspecto del dolor de cabeza de una parte solamente de la cabeza, pero quienes se identifican con esta otra migraña en racimos, Horton, cefalea, no recuerdo qué otros nombres tiene, he conocido a 2 o 3, porque son muy escasos, que me han llamado y encuentran una especie de alivio. Decir, hay alguien más a la que le ha pasado esto que yo siento. Y eso creo que forma parte de este alivio, ¿no? Qué maravilla. El saber que existe alguien más, ¿no? Uno se piensa acaso único. Sí, durante muchos años yo pensé que estaba mal, ¿no? Qué bueno que exista esto, y que además me dices que se va a reeditar una nueva versión, ¿no? Espero hacerlo. He estado, fíjate, con lecturas muy recientes de autobiografías, memorias. Es un género que me gusta mucho, que me fascina. Y esto tiene mucho que ver. Y quería yo como afinarlo, darle como un giro más a este libro. Pancho, ¿y cómo es tu forma de trabajar? O sea, ya vemos que también has escrito crónica, escribes periodismo, coordinas libros de texto, escribes para niños, para adultos. ¿Cómo trabaja Pancho? ¿Caóticamente? ¿Lo acompaña la Orquesta Sinfónica Juvenil? ¿O qué te acompaña la música cuando escribes, el café? ¿Cómo le haces? Nada. Y sí, la forma más caótica. Puedo estar al mismo tiempo escribiendo varias cosas y de pronto se me ocurre otra idea, me voy por esa idea, ¿no? No tengo como una disciplina. Lo que sí es que escribo diario, y especialmente en las mañanas. Para mí las tardes, noches las dedico más a hacer otro tipo de proyectos, a leer, a ver películas, no a escribir, pero para mí las mañanas y las primeras horas de la mañana, los mejores momentos, ¿no? Pero en absoluto desorden, no escucho música, puedo tomar café o no, se me puede olvidar tomar café, no lo necesito. ¿Tampoco importa el espacio? El espacio no importa, viajo con bastante frecuencia y ya sé que llevo mi laptop y puedo escribir en hoteles, en aeropuertos, en donde sea. Ya no tengo rituales, no necesito tener una biblioteca así súper ordenada. No. Es más, durante algún tiempo presidí de mi biblioteca y estuve haciendo antologías. Y digo, hacer antologías en biblioteca, pero las pude hacer. Qué Entonces, maravilla. vaya, ni siquiera la biblioteca necesito. Mi laptop y todo. Y además sé que eres tuitero porque te gusta lo breve, ¿no? Sí. Encontré mi género a la medida. Ideal, ¿no? Hasta 140 caracteres son muchos. Algo que desees hacer, así como un sueño loco, con la escritura o con la vida y la escritura juntas, no sé, algo que por ahí tengas ganas de hacer, otro género que no... Ya nos contaste de la novela de largo aliento. ¿Algo más?
quisiera intentar con teatro, es un género que me gusta mucho. Escribí una pequeña obra para niños que se llama El cocodrilo no sirve, es dragón. Y la escribí además pensando, era un cuento en realidad, lo transformé en una especie de obra, yo la pensaba para títeres, porque muchos de mis cuentos se adaptan a teatro con mucha frecuencia. Y dije, pues voy a escribir una obra de teatro. Y claro, los cuentos siguen adaptando para teatro y esa que está escrita como teatro no se monta, ¿no? Pero es un género que me gusta mucho. Ahora tengo una interlocución con mi hija que va a estudiar teatro y quizá eso todavía me empuje más. Me inicié a los 17 años, dirigí una obra de teatro escrita por mi padre. Ah. Entonces, tengo en la sangre mucho el teatro, ¿no? Mi padre era un actor nato, nunca se dedicó a eso, pero un actor nato, hasta el fin de su vida fue un actor nato. Sí estuvo en algunas obras, algunas de Shakespeare, recuerdo así, pero lo hacía como un divertimento y no como algo que lo pudiera pensar como proyecto de vida. Y eso creo que yo lo tengo, no como actor, pero sí tengo el teatro metido en mi vida. Y hay un Pancho Hinojosa que a veces no está escribiendo, el que va en la tarde, el que ve cine, como nos decías en la tarde, que cocina. ¿Qué cosas le gustan a Pancho fuera del ámbito de lo literario? Pues la cocina sí es algo que me atrae mucho y trato cuando menos de cocinar un par de veces a la semana. Y digo cocinar, o sea, cocinar algo agradable, ¿no? No es hacer arroz y frijoles y un bistec, no. Cocinar algo y si se puede inventar. Siempre me gusta inventar o probar cosas nuevas que nunca he hecho, que las he probado y a veces nada más con el recuerdo digo voy a hacer eso, o me meto en libros de cocina y veo fotografías y me inspira la pura fotografía y ahí estoy creando. Eso me gusta mucho, ¿no? Incluso alguna creación mía por ahí en algún restaurante se montó, ¿no? Como platillo especial. ¿Sí? ¿Y cómo se llamó? Un ceviche. ¿Un ceviche a la Pancho Hinojosa o qué sería? Sí, un ceviche no hecha a la mexicana, que la mexicana se deja cocer el limón mucho tiempo, sino más a la peruana, que a la mera hora se le echa esta leche de tigre, que es este limón con otros condimentos, y se apenas se cuece, más cercano al sashimi, digamos. Y los ingredientes extras que le eché a este ceviche es la manzana y hierbabuena. A veces jengibre, a veces comino. Yo creo que están apuntando mientras te oyen. A veces lo hacía con salbón, a veces con sierra. Vaya, siempre cambiaba un poco la receta, pero lo hago eventualmente. O sea, sí me lo han celebrado y de vez en cuando pues lo preparo. Capaz que es uno de los libros pendientes de Pancho Hinojosa. Claro. Tengo uno pendiente ahí para publicar con mi editora de El Naranjo, Ana Laura Delgado. Y es un libro que se llama Del cuento a la cocina. Y la idea es que yo haga una serie de cuentos de tradición popular que tengan incluido algún ingrediente que se pueda cocinar. Y ella, que es una gran cocinera también, hacer unas recetas ad hoc con ese cuento. Entonces queremos publicar ese libro que se llama Del cuento a la cocina. Ya veo que tienes como varios proyectos cocinándose al mismo tiempo, ¿verdad? Hirviendo en las ollas. Sí, la verdad es que no pararía. Tengo muchas cosas atrasadas y cada libro tiene su propio tiempo. El que más he tardado, tardé 13 años. La peor señora del mundo, tardé 5 horas. Y siempre los niños cuando me preguntan cuánto tardas en escribir un libro, pues entre 5 horas y 13 años. Pero tengo ahora libros que siguen vivos y que quiero terminar, que tienen 6, 7, 8 años o 3. Y todos van, en algún momento encuentran su tiempo exacto y ahí es cuando ya meto todo lo que hay, ¿no? Pues ya tienes una torre de libros y seguro entre tus libros de cabecera, me imagino que tienes algún libro en el buró, no sé, no importa el caos. ¿Qué autor es así tu autor cómplice, casi tu carnal, ¿no? Alguien que releo con cierta frecuencia es Borges. Sí. Es Borges. Me gusta mucho leer poesía. Ahora estoy metido más, te digo, en este género de memoria, autobiografía, crónica. Estoy más buscando bibliografía muy a propósito de esto, pero la poesía siempre me acompaña, siempre estoy leyendo poesía, me gusta enterarme de cosas nuevas, soy muy mal lector de novela, pésimo lector de novela, y bueno, pues es más o menos. Qué bueno que me encanta esta efervescencia y este ser viajero tuyo también que va llevando consigo los libros a diferentes partes de México, del mundo, te leen en otros países y yo quiero invitar al auditorio, a los que nos escuchan, a acercarse al Pancho Hinojosa, escritor para niños, al Pancho Hinojosa, escritor para adultos. Poesía eras tú, van a reírse muchísimo. Los cuentos de El tiempo apremia,
van a leerse a sí mismos en ellos. Hay algo de nosotros o de nuestro país ahí dentro y seguro los van a disfrutar muchísimo. Hay que estar atentos a Pancho Hinojosa y vamos a esperar este manual para padres malcriados. Para adultos malcriados. Para adultos, sí. ¿verdad? Adultos, y así Sí. cabemos todos. Caben también los maestros. Sí. Pues me Los me da mucho gusto, Pancho, haber conversado contigo aquí entre el sonido de la orquesta, en este espacio anaranjado y divertido donde los niños deben tirarse muy gozosos a leer tus libros. No, el espacio maravilloso y de verdad el fondo musical inmejorable para mí. Muchas gracias. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros en Palabra de Autor. Nos vemos la siguiente semana. Amigo Lucas, me parece horroroso que alguien trate de envenenar a un perro, y menos a Calcetín, que se ve muy dulce y que además tiene un nombre maravilloso. Según veo en tus dibujos, quien me parece más sospechosa es tu vecina, la señora madre de Lolita. Pero por lo que me cuentas es difícil que ella haya querido asesinar a tu perro. Como mis dibujos son los que haría un futbolista, prefiero mandarte algunas fotos. Hice las panadillas y por supuesto que me encantaron. Creo que tus inventos en la cocina son geniales. También les preparé unas a mis señores padres. Primero las vieron con desconfianza, pero al fin cada quien se comió una. Supongo que no les gustaron tanto como a mí, ya que no me dijeron nada. Conocí al cartero que deja en el buzón tus cartas. No se me había ocurrido pensar que una persona es la que me trae tu correspondencia. Alcancé a ver algunos de los sobres que iba a repartir. Ninguno tenía estampillas como las que tú y yo nos enviamos.